Okay, well, good evening, Josias. Welcome to our last class of this intermediate English course. En esta noche, pues vamos a tener nuestra última clase del inglés intermedio. Los demás, por alguna razón, aún no han entrado, pero debemos de iniciar porque tenemos que dar la clase. Mucha gente de este grupo ve la clase diferido porque veo los views después. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver. Tenemos varias tareas para hoy. ¿Usted las hizo, Josías? Allí lo hice. Allí lo hice lo que pude. Ok. Vamos a ver. Nosotros teníamos la tarea de... Por aquí está. Teníamos la tarea del... el uso de la... ¿verdad? Del what would you do if. Y el lunes estuvimos viendo el 1, el 2 y el 3. Teníamos para hoy el 4, el 5 y el 6. Vamos a ver. Tenemos aquí el número 4. ¿Cómo completaríamos esta? Solo teníamos que poner el verbo en pasado. En esta era que tenemos, hay una parte, si hay un verbo que va en pasado. Hay que identificar cuál es. Yeah. ¿Cómo? Would you break Would you break? Okay. into your house if you lock Okay. yourself out? Okay, muy bien. Would you break into your house if you locked yourself out? Si te meterías en tu casa, como se traería un ladrón, ¿verdad? Se le da del break into. Si tú mismo te dejaras afuera, si tú rompieras la ventana, rompieras la puerta para tú entrar, lo que haría un ladrón, break into. Entonces, como habíamos visto, en la cláusula donde está el would, el verbo se mantiene en su forma base y donde tenemos la cláusula del if, agregamos el pasado simple. Muy bien. Y dice aquí, no way, que significa de ninguna manera. If I, ¿qué haríamos aquí? Que tenemos este not have. If I, another key, I, a neighbor for help. ¿Qué agregaríamos aquí? If I. Como yo, tomando en cuenta de que la cláusula if siempre va en pasado, ¿cómo yo haría esta negación en pasado para que quede bien? ¿Cómo yo haría esta negación aquí para que quede bien? Did. Ok, pero did o didn't? Didn't. Didn't. Ok. No way. No, gracias. Yeah, didn't. No way. If I didn't have, ¿verdad? If I didn't have another key, I ask, ¿verdad? Sin ningún cambio. A neighbor for help. De ninguna forma, si yo no tuviese otra llave, le pediría ayuda a un vecino. Es lo mismo. Recordemos que cuando tenemos que negar en pasado, tenemos que utilizar el auxiliar didn't. Tenemos que utilizar el auxiliar didn't. No way, if I didn't have another key, I ask a neighbor for help. Ok, muy bien. Number 5. If your friend to marry someone you didn't like, you something
¿Dónde iría el pasado y dónde iría el verbo en su forma base? ¿Dónde iría la estructura de would? Tell me, Elisa. If your friend wanted to marry someone you didn't like, would you say something? Excelente, excelente. If your friend wanted to marry someone you didn't like, would you say something? Si tu amigo se quisiera casar con alguien que a ti no te gusta, ¿tú dirías algo? Would you say something? Entonces luego tenemos aquí, no, I not say anything. I, my own business. Wow. Wow. Entonces, ¿dónde iría la respuesta normal y dónde iría la respuesta en forma base? ¿Cuál sería la respuesta en pasado y cuál sería la normal? Teacher, ahí es cuando se dice no, I didn't. Así. Bueno, en este caso debo corregir algo. En este caso no sería didn't porque él aquí está utilizando dos casos hipotéticos. Entonces tendríamos que usar would en ambos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pregunta es que si tu amigo se fuera a casar con alguien que a ti no te gusta, si tú dirías algo. Y él aquí nos utiliza algo que él no haría en un caso hipotético y aquí de nuevo algo que lo que él continuaría haciendo en ese caso hipotético. Y normalmente las respuestas son con would. Entonces aquí tenemos que negar con would y aquí tendríamos que afirmar con would. ¿Cómo haríamos eso? Tell me, Josías. No, I would not say anything. I would mind my own business. Business, muy bien. No, I wouldn't say anything. Sabemos que la negación con would es wouldn't. Y como estamos hablando aquí de estos casos hipotéticos, habíamos visto que las respuestas a las preguntas de esta naturaleza se hacen con would. No, I wouldn't say anything. I would mind my own business. Y de nuevo aquí tenemos dos respuestas, ¿verdad? Tenemos una aquí y otra aquí y ambas están con would. Una en negación y otra en afirmación, lo cual es muy común. No, yo no diría nada. Yo me metería en mis propios asuntos. La idea es, porque en inglés está afirmando, I would mind. Es una forma, el mind my own business es meterme en mis propios asuntos. Es una forma como de decir, yo no me metería en los asuntos de él porque estaría concentrado en los míos. I would mind my own business. Me concentraría en mis propios asuntos. Yo me concentraría o le prestaría atención a mis propios asuntos. Una forma de decir que no me metería en los asuntos de otra persona, ¿ok? Number 6. What if your favorite movie star on the street? ¿Cómo sería esta? Tell me, Lisa. What would you do if you saw your favorite movie star on the street? Very well. What would you do if you saw your favorite movie star on the street? De nuevo. Desde que vemos la cláusula if, sabemos que aquí va el pasado simple y luego aquí tenemos que completar con el would como auxiliar y luego el verbo que tengamos entre paréntesis, que en este caso es do, que se quede en su forma base por would, que solamente trabaja con verbos en su forma base. What would you do if you saw your favorite movie star on the street? Shy. To take a photo with them. ¿Ok? ¿Cómo responderíamos aquí?
¿Cómo responderíamos aquí? La misma dinámica de aquí arriba. Ok. Recordemos que respondemos con would o wouldn't. Dígame, Lisa. I wouldn't be shy. I will ask to take a photo with them. Muy bien. I wouldn't be shy. I would ask to take a photo with them. Yo no sería tímido, ¿verdad? Shy, que es tímido. I would ask, yo pediría tomarme una foto con ellos. I would ask to take a photo with them. ¿Ok? Entonces, sabemos que las preguntas de este tipo, yo puedo primero negar algo y luego afirmar algo, que es lo que ellos están haciendo. Están primero negando lo que no harían para luego decir lo que sí harían. Y de esa forma, pues, trabajamos con este tipo de preguntas. Un tipo de pregunta muy interesante porque nos permiten hablar acerca de situaciones hipotéticas. El segundo ejercicio pendiente era este. Habíamos hecho el 1 y el 2 y nos faltaba el 3 y el 4. Este era el ejercicio en el que estábamos utilizando los modales en pasado. Estábamos usando los modales en pasado, específicamente should y would. ¿Ok? Should y would. Entonces, vamos a ver. Number 3. I ignored an email from someone I don't like. What would you do? What would you have? Aquí tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dígame, Josías. Done. What would you have done? ¿Verdad? Porque estábamos viendo que la estructura de este tipo de verbos modales en pasado es would plus have plus past participle, es decir, el pasado participio. Aquí lo tenemos en forma de pregunta. Would you have done? ¿Ok? Esto es una pregunta con un verbo modal en pasado utilizando el auxiliar have. ¿Ok? Para conectarlo con el done. ¿Ok? Entonces aquí sería I would have to the person. It just takes a minute. ¿Cómo colocaremos el verbo aquí? Reply. Reply. Tell me, Lisa. I will have reply or reply to the person. It just take a minute. Takes a minute, okay? So I ignore an email from someone I don't like. Yo ignoré el correo de alguien que no me gusta. What would you have done? ¿Qué tú hubieses hecho? I would have, yo hubiese respondido a la persona. It just takes a minute. Tan solo toma un minuto. Muy bien. Number 4. We left all our trash at the campsite. What would you have? What? ¿Qué haríamos con ese tú? ¿Lo ponemos igual? ¿Ponemos did? ¿Ponemos done otra vez? No. Done, ¿verdad? Porque es lo mismo, igual que arriba, siempre la misma estructura. We left all our trash at the campsite. What would you have done? I would have... ¿Cómo colocaremos aquí a take? Take, took, or taken. Tell me, Denny. Taking. Okay, I would have taken it with me y throw. ¿Cómo lo colocaríamos? Throw, threw o thrown. Throw, threw o thrown. ¿Cuál sería el pasado participio de throw? Sería, dígame, Denny. Throw. Thrown. Thrown. Entonces sería, I would have taken it with me and thrown it away later. ¿Ok? Sabemos que aquí tiene que seguir en el pasado participio porque esto es una oración completa y estamos conectando la misma idea de lo que yo hubiese hecho. Todo sigue en pasado, por lo tanto todo es en pasado participio. Entonces,
dejamos toda nuestra basura en el campamento, ¿qué tú hubieses hecho? Yo la hubiese tirado, no, yo la hubiese tomado conmigo y la hubiese lanzado después. ¿Ok? Bien, y así de fácil trabajamos con los modales en pasado. Esa es la forma en la que trabajamos con los modales en pasado. Lo importante aquí es recordar cuando usamos uno, cuando usamos otro. Es muy probable que en su examen, en el examen que van a tener de este módulo, pues bueno, evidentemente va a estar el tema, pero tengan situaciones en las que tengan que elegir o would o have, o simplemente elegir el pasado participio. Easy peasy. Muy bien. Por último, de las tareas, teníamos esto que teníamos que emparejar. Habíamos hecho 2 de ellas ya. La primera era la B, la segunda era la D. Nos quedó la 3, la 4 y la 5. La 3 nos dice, a friend of mine always has messy hair, so I gave him a comb for his birthday. ¿Cuál sería el suggestion? Correcto. ¿Cuál sería? Para a friend of mine always has messy hair, so I gave him a comb for his birthday. ¿Cuál sería de estas? Bien, la respuesta sería la letra E. You should have warned her not to do it again. Aquí nos dice que un amigo mío siempre tiene el cabello desordenado. Así que yo le regalé un peine para su cumpleaños. Entonces una sugerencia hubiese sido que tú debiste haberle advertido a ella, que en este caso es una femenina, no hacerlo otra vez. En vez de regalarle el peine de manera indirecta de, ok, peínate. Muy bien, peínate. Number 4. No elegí ese t-shirt porque tiene uno aquí y el otro hair. Entonces, como que no sé, no estaba buscando bien. Oh, yes. ¿Y cuál usted elegiría? Muy bien. Me había notado eso aquí del him. No sé, eso que estoy buscando. Usted lo está... Ok, vamos a ver, porque tiene razón. Letter A. You should have spoken to him about it. Ok, muy bien. You should have spoken to him about it. Sí, tiene sentido. Tú debiste haber hablado con él acerca de eso. Sí, porque tiene razón, no coincide el him con el her. Lo había omitido. Muy bien, esto sí tiene sentido y coincide el him con el him. Excelente. You should have spoken to him about it. Tiene mucho más sentido que la otra realmente. Muy bien. Number 4. I hit someone's car when I was leaving a parking lot. Luckily, no one saw me. Yo, ¿verdad? Choqué el carro de alguien cuando estaba saliendo del parqueo. Afortunadamente, nadie me vio. ¿Cuál sería la sugerencia que encajaría aquí? Elisa, tell me. Letter F. You should have left a note for the owner. Muy bien. You should have left a note for the owner. Claro, ¿verdad? Si golpeas un vehículo, por lo menos lo correcto sería quedarse, ¿verdad? Y afrontar las consecuencias. Pero imagino que esto de la nota es donde están los contactos de la persona para resolver lo del choque. Lo correcto no es irse, sino afrontar las consecuencias y ayudar. Entonces, you should have left a note for the owner. Tú debiste haberle dejado una nota al dueño.
Y por último, my aunt gave me a wool sweater. I can't wear wool, so I gave it back. ¿Cuál sería la sugerencia? Tell me, Danny. Letter H. You should have to change it for something else. Muy bien. You should have exchanged it for something else. Excelente. Debiste de haberlo cambiado por algo más. Muy bien. Divertido esto aquí. Ok, entonces tenemos aquí making excuses. Making excuses. Excuses. Que es creando excusas, ¿verdad? O presentando excusas. Las excusas pueden ser good excuses or poor excuses. Good excuses, poor excuses. Buenas excusas o excusas pobres, ¿verdad? Esas excusas que tú dices, wow, no se pudo haber inventado algo mejor. Por ejemplo, vamos a ver, aquí nos dice not doing homework. Aquí alguien no hizo su tarea. Y tenemos dos opciones. I was sure the assignment was due tomorrow. Y la otra es I emailed it to you, but it bounced back. Okay, I was sure the assignment was due tomorrow. I emailed it to you, but it bounced back. ¿Cuál de las dos ustedes creen, okay, que sería el good excuse? ¿Y cuál sería el poor excuse? Ok, dígame, Lisa. The third one is a good excuse. Excuses. I was sure the assignment was due tomorrow. And Okay. the second one, pure poor excuses. I emailed it to you, but it bounced back. Okay, so this is a good excuse and this is a bad excuse or a poor excuse. ¿Por qué? Porque miren cómo la de arriba nos dice, yo estaba seguro que la fecha de la asignación era para mañana, si la entrega. Esta palabra do se utiliza de distintas formas, pero en este contexto se está utilizando como para decir la fecha límite de algo, ¿okay? Que es uno de los usos de la palabra do. Do tomorrow sería que para mañana algo se cumple, ¿verdad? O es la fecha límite de algo. Entonces, él estaba seguro que la fecha límite de eso era mañana. Mientras que el otro dice, oye, yo te lo mandé por email, pero me rebotó. Y ya di que por eso no lo envié. Que es un poor excuse, porque si eso sucede, ¿qué sucede? Lo correcto es reenviarlo, porque normalmente sucede porque se coloca algo mal en el email. Muy bien. Y así aquí tenemos varios good excuses y bad excuses. La idea de esto es, pues, resaltar que a veces se dan buenas excusas y a veces excusas pobres. Poor excuses. Bien, entonces, vamos a ver rápidamente lo que es el reporter speech. Reporter speech. Presten mucha atención. Este es un tema que se parece a la voz pasiva, en el sentido de que es un tema que tiene reglas, tiene muchas reglas y detalles que hay que tomar en cuenta. Así como la voz pasiva, habían ciertos detalles que había que tomar en cuenta, Asimismo, este tema tiene algunos detalles que hay que tomar en cuenta para poderlo hacer correctamente. ¿Qué es un reporter speech? Un reporter speech is when we tell someone what another person said. To do this, we can use direct speech or indirect speech. Direct speech, I work in a bank, said Daniel. Indirect speech, Daniel said that he worked in a bank. Entonces, el reporter speech es cuando alguien dice lo que otra persona dijo. Para hacer eso, tenemos que utilizar o el direct speech o indirect speech, ¿ok?
ya sea el discurso directo o el discurso indirecto. Lo que ustedes saben hacer hasta ahora, ¿verdad?, es el direct speech. Por ejemplo, arrive on time for the meeting. Don't leave your bike in the apartment hallway. Can you pick up some food on the way home? Todo esto es el tipo de estructura que hemos estado viendo. Y todo esto es, vamos a llamarlo así, discurso directo. ¿Ok? Porque no hay un intermediario de me dijeron a mí. ¿Ok? Está únicamente, vamos a decirlo de esta forma, el actor principal haciendo la pregunta. Pero si yo tuviese que reportarle a alguien lo que otra persona dijo, ahí es que viene el detalle. En inglés esto es bastante largo, porque dependiendo del tiempo verbal en el que se encuentre el direct speech, así va a depender el tiempo verbal en el que va a estar el reporter speech o el indirect speech. Normalmente es un backshift que se da, es decir, se retrocede un tiempo verbal. Si está en presente, se pasa a pasado. Pero en esta noche y durante este módulo, durante esta última clase ya del módulo B2 del inglés intermedio, vamos a ver únicamente uno de ellos. Porque cuando iniciemos el módulo C1, vamos a revisar unos tiempos verbales que nos hacen falta para poder entender todos los usos del reported speech, como es el pasado perfecto, que aún no lo hemos visto. Y lo veremos, pues creo que va a ser una de las primeras clases del módulo C1. ¿Ok? Porque nos falta. Vamos a completar todos los tiempos verbales y luego vamos a hacer una dinámica muy interesante con esos tiempos. Pues bien, entonces vamos a ver únicamente la forma más fácil del reported speech, la más fácil, que es con requests, es decir, peticiones. Requests and commands, peticiones y mandatos. Vamos a verlo one by one. Entonces, vamos a ver what is the structure of reported requests and commands antes de ver de nuevo el grammar focus y entenderlo correctamente. Para yo utilizar el reported speech, voy a utilizar el verbo told. Told, ¿ok? Y la estructura, utilizando el verbo told, sería subject más told más object plus to infinitive, ¿ok? Vamos a ver eso en una oración, porque así parece, ¿verdad? Álgebra. Tenemos aquí, arrive on time for the meeting. Este es el direct speech, ¿verdad? Arrive on time for the meeting. Llega a tiempo para la reunión. Ahora, yo quiero decir que alguien dijo eso. La estructura es sujeto. Vamos a asumir que quien dijo esto era una mujer. ¿Ok? Asumir que el que dijo esto era una mujer. She told me. Vamos a ir comparando con la estructura. Sujeto, she told. Objeto, ok. El verbo told, siempre después del verbo tell, el told es el pasado del verbo tell, necesita un objeto, ok. Este objeto normalmente es un objeto de pronombre, ok. Es la forma del pronombre que puede fungir como objeto de un verbo. No sé si recuerdan cuando vimos esto. A esto es que me estoy refiriendo cuando hablamos de pronombres de objeto, ok. O object pronoun. El me, him, her, it, us, you, them. ¿Ok? Me, him, her, it, us, you, them. Que lo vimos en una de las clases, creo, del primer módulo. Entonces, cuando yo mencione objeto, ¿ok? Cuando hablemos de objeto después del verbo told, me refiero a estos objetos, que es la forma del pronombre que puede ser objeto de un verbo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Aquí tenemos entonces, she told me, el me, ¿verdad? Que es el objeto de pronombre el pronombre I, yo. Ella me dijo a mí, she told me, ¿ok? Luego va el to plus infinitive. Recordemos que cuando queremos colocar el verbo en infinitivo, tenemos que agregar la preposición to, ¿ok? Cuando hablamos del verbo en su forma base, es el verbo sin el to, solamente arrive.
pero cuando queremos colocar el verbo en infinitivo tenemos que agregar el to. Entonces, she told me to arrive y luego el resto de la oración. Aquí tenemos un reported speech afirmando algo, ¿ok? Como esto es un request o en este caso esto es un mandato. En el caso de los mandatos no se hace cambio en los verbos. Por eso elegí porque es mucho más fácil de ir asimilando. Porque aquí es simplemente recordar esa estructura y todo queda igual. Los demás reported speech requieren cambios de verbos, como veremos en 1, 2 o 3 semanas. Entonces, arrive on time for the meeting, llega a tiempo para la reunión. En reported speech sería, she told me to arrive on time for the meeting. Entonces, tenemos el sujeto, luego told, seguido por el objeto, seguido luego por el to más el verbo, ¿verdad? El verbo en infinitivo y el resto de la oración. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la forma en la que yo le digo a alguien que alguien me dijo algo. ¿Cómo yo le digo a alguien? El profesor me dijo que. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Bueno, necesito el reported speech para eso. Por eso es importante. ¿Ok? Luego tenemos ahora una oración de mandato en negación. Don't leave your bike in the hallway. No dejes tu bicicleta en el pasillo. Don't leave your bike in the hallway. Entonces, cuando tenemos el don't, que tenemos un mandato en negación, es lo mismo salvo que entre el objeto y el to vamos a colocar el not. Entre el objeto y el to vamos a colocar el not. Aquí dice he, estamos asumiendo que es un he. Yo pude haber puesto un she aquí porque la oración no me está diciendo quién está diciendo la acción. Entonces, yo lo asumo. Esto aquí es irrelevante en este caso porque estamos practicando únicamente la estructura. Ya en la vida real usted sabría quién lo dijo. Entonces, he told me, he sujeto, told el verbo que voy a necesitar, me, el objeto, not to leave. Aquí tenemos la negación, luego tenemos el verbo en infinitivo, my bike in the hallway. Él me dijo a mí que no dejara mi bicicleta en el pasillo. ¿Ok? Entonces, así se convierte la oración de direct speech a reported speech. ¿Ok? Key points, puntos claves. Told always requires an object. Told siempre requiere un objeto todo el tiempo. ¿Quién está recibiendo la instrucción? Told lo requiere, ¿ok? The verb is in the to infinitive. El verbo siempre está en el infinitivo, lo que significa que tiene que tener to. No puede estar sin el to. To arrive, to leave. Y por último, negative commands use not to plus verb. Los mandatos negativos utilizan el not to más el verbo. Entonces ahí tenemos el primer caso utilizando told, que es el que normalmente se utiliza en los mandatos. Commands and instructions e instrucciones, ¿verdad? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ok. Si no hay ninguna pregunta, seguimos. Eso es en el caso del mandato. Vamos a ver ahora en el caso de las peticiones. Es lo mismo, pero cambia el verbo. En el caso de los mandatos, es usando told. En el caso de las peticiones, es usando ask. En este caso, en pasado, que sería asked. Asked. Ok, entonces, tenemos aquí. Y es algo que lo simplifica bastante. ¿Cómo yo sé que es una petición? Bueno, porque está en forma de pregunta, utilizando uno de los verbos modales, can o could. Can you pick up some food on the way home? Can you pick up some food on the way home? ¿Podrías recoger algo de comida o buscar algo de comida de camino a casa? She asked me to pick up some food. Miren aquí donde está el reported speech. La misma estructura. Estamos usando she de nuevo porque no sabemos quién lo dijo. Pero asumimos que fue una mujer. Ponemos she. Aquí pudo haber puesto he y significaría lo mismo. She, seguido por el verbo asked en pasado. Aquí teníamos told, ¿verdad?
pero como esto es un request, una petición, utilizamos asked. ¿Qué asked? El verbo ask, ¿verdad? Aquí está en pasado, asked. Lo estoy pronunciando con la T porque termina en K, pero el verbo ask es de preguntar. Entonces, ella me preguntó, she asked me. Al igual que el verbo told, asked necesita de un objeto de pronombre. ¿Ok? Ella me preguntó, o ella me pidió más bien, en este caso, ella me pidió, para darle sentido correcto, ella me pidió recoger algo de comida. Entonces, se fijan, tenemos el sujeto seguido por el verbo, seguido por el objeto, seguido por el infinitivo y el resto de la oración. Igual que el otro, lo único que, si tengo una pregunta, tengo que utilizar el verbo ask. Entonces, asked needs an object when reporting request. Asked necesita un objeto cuando está haciendo reporter speech. Igual, el verbo debe estar en infinitivo, to pick up, utilizando el to. This structure is used for polite requests, often with can or could. Y esa estructura se utiliza con peticiones corteses, ¿verdad? Como can or could. Entonces, es lo mismo, lo único que donde va a estar, donde estaba told, voy a agregar asked, ¿ok? Voy a mencionar esto porque el libro lo menciona. El libro lo menciona. Pero esto no es común. ¿Ok? Said es less common for commands. Es menos común para mandatos. ¿Ok? Y se usa con mandatos, ¿verdad? Porque para peticiones ya tenemos ask. Entonces, si yo quisiera utilizar said, que sí lo vamos a ver en otro tipo de reporter speech, entonces tendría que agregar únicamente el verbo said y si se fijan, las estructuras son similares, pero donde estaba el objeto de pronombre, aquí no se necesita, porque said no requiere un objeto de pronombre, ¿ok? Fíjense que solamente dice she said to a la oración, arrive on time for the meeting, she said to arrive on time for the meeting. She said, sin objeto, ¿ok? Sin objeto. Igual en el caso de la negación, tenemos el not antes del verbo, ¿verdad? Y no tenemos objeto porque el verbo say no lo necesita, ¿ok? Entonces, como esto es menos común, yo lo puse aquí para que usted sepa por qué estaba ahí en el Grammar Focus o cómo se haría, pero no vamos a trabajar con él. Nos vamos a enfocar en los comunes. Told para mandatos y asked para peticiones, ¿ok? Miren aquí donde le dice que la estructura es menos común que told para mandatos. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es más común. Si regresamos, ahora sí podemos entender qué pasó aquí. Arrive on time for the meeting. She said to arrive on time for the meeting. O she told me to arrive on time for the meeting. Told requiere un objeto. Mirenlo aquí. Asked requiere un objeto. Said no lo requiere. ¿Ok? Said no lo requiere. Si tuviésemos que decir, ok, ¿y habría alguna diferencia entre utilizar told y said? Sí. Cuando utilizamos said, el reporter, en este caso el reporter speech, sería un reporter speech general, porque no me dice a quién se le dijo, sino a manera general. Por ejemplo, ella dijo abiertamente, ¿verdad? O así, de manera general, ella dijo que llegáramos a tiempo a la reunión, pero no me dice a quién ella le dijo, ¿ok? Mientras que el told siempre dice a quién se le dijo. Puede ser she told me, she told us, she told them. Sí, siempre el told va a decir a quién se le dijo, mientras que el said no dice necesariamente a quién se le dijo. En este caso no lo dice. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si todo está claro. Vamos a ver. Aquí tenemos, te lo puedo poner aquí. Tenemos estas oraciones que la vamos a cambiar únicamente utilizando tell or ask. Cuando veamos una pregunta, sabemos que es un request
vamos a usar ask. Y cuando veamos las demás, que son afirmaciones, vamos a utilizar tell. Vamos a omitir el say por no ser común, aunque está aquí en el libro. ¿Ok? Porque no es común. Entonces, vamos a tratar de dominar los comunes. Y ya lo otro, pues, viene por añadidura. Vamos a ver la primera oración. Dice, meet at my apartment at 7:30. Encuentro en mi apartamento a las 7:30. Entonces, si vemos el título, sabemos que Victor is organizing a surprise birthday party for his teacher. Victor está organizando una fiesta sorpresa para su maestro. Ya sabemos que vamos a trabajar con he aquí, ¿verdad? Entonces, he told them to meet at his apartment at 7:30, ¿verdad? Como están organizando una fiesta, pues sabemos que él le tuvo que decir el meet at my apartment a más de una persona, ¿verdad? Nosotros vamos a inferir eso. Ok, he told them to meet. Miren cómo tenemos toda la estructura aquí. Sujeto, luego el verbo told, seguido por el objeto, seguido por el verbo infinitivo, seguido por el resto de la oración. He told them to meet at his apartment at 7:30. Ok. Entonces, vamos a ver si podemos hacer el number 2. Don't arrive late. ¿Cómo yo convertiría eso en un reporter speech? Dígame, Denny. He told them, don't arrive late. Ok, he told them. Falta algo. Le falta la negación. Mire a ver, ¿dónde iría la negación? He told them, do not arrive late. Sin el do not, solamente not. He told them not to arrive late. Okay. Exacto. He told them not to arrive late. Recordemos que cuando tenemos el don't, simplemente agregamos not antes del verbo en infinitivo. Excelente, Demi, excelente. Can you bring some ice cream? ¿Cómo convertiríamos esta petición en reporter speech? Vamos a asumir siempre que el objeto está en them, ¿ok? Porque es una fiesta sorpresa, es a mucha gente. Vamos a asumirlo. Elisa, dígame, vamos a ver. He asked them to bring some ice cream. Muy bien. He asked them to bring some ice cream. Perfecto. Perfect. Number 4. Can you help me make the sandwiches? Tell me, Denny. He asked them, Okay. if you help me to make the sandwich. Ok, aquí tenemos un pequeño detalle, ¿verdad? Que son de los detalles del reporter speech. Déjeme yo minimizar esto para escribirlo. Ok, en el reporter speech, que cuando veamos más adelante, lo insisto, vamos a ver este tipo de cambios. Hay que tomar en cuenta que hay ciertas cosas que a veces cambian. Por ejemplo, aquí la pregunta fue el que la hizo, ¿verdad? Can you help me make the sandwiches? Y yo voy a decir que él pidió que le ayudasen a hacer los sándwiches. Entonces, este help me, yo tengo que cambiarlo para que haga referencia a él, porque yo no fui el que hizo la petición. Yo estoy diciendo que él hizo la petición. Entonces, la respuesta sería, como usted inició, muy bien, he, Help him. exactamente, exactamente. He asked them to help him, okay, make the sandwiches, okay. Fíjense cómo, y eso es un detalle a tomar en cuenta, que cuando yo hago el reporter speech, yo siempre tengo que cuidar si tengo que cambiar, que normalmente es así, algún objeto de pronombre, algo, porque yo estoy diciendo que alguien dijo. Entonces, todo lo que tenía que ver con la otra persona, para poder mantener íntegro el mensaje, debe de estar con la persona que lo emitió. Es decir,
coherente con la persona que lo emitió. Porque si yo dejo un pronombre diferente, pues ya yo estaría alterando y no estaría reportando exactamente lo que la persona dijo, sino que estaría alterando la información, porque ya no quedaría claro el mensaje. Entonces, he asked them, ¿verdad? To help him make the sandwiches, ¿ok? Muy bien. Number 5, vamos a ver. Can you bring a small gift for her? Can you bring a small gift for her? Parece que la maestra es una no sé. Dice aquí his teacher, aquí tenemos her. Bueno, sí. Su maestra de él y ella es una mujer. Muy bien. Porque ese es su de él. Y ella sería la maestra, her. ¿Cómo haríamos esta? Can you bring a small gift for her? Sería sencillo, ¿verdad? Dígame, Danny. He asked them Okay. to... No iría if. Sería lo mismo de arriba. No, porque aquí no tenemos en la pregunta, no tenemos ningún objeto de pronombre que tengamos que cambiar, ¿ok? Es cuando lo tenemos. En el caso de la 3 y el de la 5 no están y no tenemos que cambiarlo, pero en la 4 sí está y ahí sí tenemos que cambiarlo. Okay. Can you he asked them if to bring a small gift for her. Muy bien, to bring a small gift for her. Muy bien. Y así, chicos, sucesivamente. Si se fijan, no es complicado. Sí tenemos que recordar las reglas, especialmente este detalle de aquí, que como les digo, cuando estemos trabajando más adelante con los reported speech, que son cambiando de tiempo y hay referencias de tiempo, hay un listado de opciones que se pueden usar para reemplazar una referencia de tiempo de manera que pueda seguir teniendo sentido en el reported speech. Pero cuando lleguemos ahí lo veremos. Por ahora es simplemente esto. Entonces, si este ejercicio o alguna de estas oraciones saliese en su examen, ya ustedes saben cómo se hace. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a este tema del reported speech? Ok. Entonces, por último, el último tema es bastante sencillo. Tenemos aquí las collocations. Ok, recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo los idioms, ¿verdad? Las expresiones idiomáticas. Los idioms y las collocations son diferentes. Mientras que los idioms, usted no puede saber lo que significan por interpretándolo tal cual. En el caso de las collocations, sí. La diferencia está en lo que son las collocations. ¿Qué son? Dice aquí, refer to the natural combination of words that are often used together in a language. These words, pairings, sound natural to the native speakers because they are commonly used in that specific order. In essence, collocations are words that go together more frequently than others. Bien, cuando hablamos de collocations nos estamos refiriendo a aquella combinación de palabras que son más comunes en inglés y por lo tanto para el americano, para el nativo suena natural.
aunque usted podría crear o usar otra palabra, un sinónimo en la misma expresión que haría el mismo sentido, se va a escuchar mal porque no es la forma en la que ellos normalmente emparejan esas palabras. Y ahí es donde viene la clave de esto y que nos ayuda a expresarnos como un nativo. Mientras más collocations nosotros sabemos, más nativo nos escuchamos porque estamos utilizando las palabras como ellos las hubiesen utilizado. Por ejemplo, se dice make a decision. Make a decision. Y usted dirá, pero do a decision, do ese verbo hacer, podría también tener el mismo sentido. Sí, pero make a decision es la forma que normalmente ellos utilizan para hablar de tomar una decisión. Make a decision. Number 2, a strong coffee. A strong coffee. Pudiese ser powerful coffee, pero ellos no hablan así. Ellos normalmente para decir que el café está fuerte, que está puro, intenso, utilizan strong coffee. Y así sucesivamente. Break the news. En vez de shatter the news. Shatter también es destrozar algo, pero no lo utilizan como break the news. Take a break. Tomar un descanso. Make a break. No se dice, porque ellos normalmente utilizan el take, en este caso. Heavy rain. Lluvia pesada, ¿verdad? Está lloviendo mucho. Strong rain no se usa. Si se fijan, podría uno traducir y entender lo que se quiere decir. Y ellos también entienden lo que tú quieres decir, pero lo escuchan raro porque no es así que normalmente tú lo usas. Aquí yo les doy un listado de un grupo, ¿verdad? Son muchísimas. De collocations. Y como les dije, mientras más collocations ustedes conocen, más fácil es expresarse de forma nativa. Keep in touch, give a hand, have a day off, keep a journal, give the prize, keep away, keep records, keep it down, give an opinion, keep safe, keep a secret, etc. Okay, todas estas son collocations, que es como normalmente se utilizan estas expresiones. Usted en su proceso de aprendizaje podría utilizar una palabra que para usted tiene sentido, pero no se va a escuchar nativo porque no es como normalmente ellos la usan. Entonces, chicos, en este caso, lo importante es familiarizarse con los collocations lo más que uno pueda. ¿Qué ayuda mucho a las collocations? Ver series, ver películas, leer libros. Ayuda bastante. ¿Por qué? Porque tú ves cómo normalmente utilizan una frase, porque la van a repetir siempre de la misma forma y se te queda grabada. Y muchas veces, lo digo de manera personal, yo sé cómo va una expresión porque yo lo he escuchado de que va de esa forma. Y yo lo que me acuerdo de la serie donde lo vi, la película donde la vi, o el libro que leí, que utilizaba la expresión y me sale, porque la he visto, ¿ok? Entonces, aparte de leer, el consumir contenido y ver, oye, mira, siempre dicen esta expresión de esta forma, mira, siempre dicen esto de esta forma, facilita el adaptarse a las collocations y utilizarlo correctamente. ¿Se entendió esa parte ahí? Dígame, Denny. Sí, maestro, entendí perfectamente. Me gustaría saber alguna recomendación que tuviera para consumir materiales en inglés. Porque al principio usted nos recomendó, a mí me encantan las canciones americanas, Sí. pero usted nos recomendó como algo más suave, como para poder afinar el oído. Sí, Porque hay muchas canciones americanas que hablan muy rápido. exacto. Entonces, como qué libro pudiéramos leer, o qué clases de libro, porque no es lo mismo, por ejemplo, un libro infantil que un libro ya más de adultos, Claro. en otro idioma. Por ejemplo, que usted se pusiera a leer el retrato de Dorian Gray en inglés es problemático. Sí. Porque es un libro muy... O lo Miserable. O Lo Miserable, exacto. Cualquiera de esos libros en inglés sería una obra titánica, agotadora y fácilmente se queda a mitad.
Exacto. O en la primera página, porque desde que usted inicie, palabras pocas conocidas o muy pocas conocidas. Entonces, lo mejor es, si es un libro, no me llega ahora ninguno a la mente, porque en el caso mío yo no lo hice así. Yo empecé a leer libros de adultos teniendo el conocimiento de un adolescente, pero esa no es la forma más práctica. Lo mejor, si usted quiere leer un libro, es buscar un libro orientado a niños. Y cuando empieza a leer libros orientados a niños, historias para niños, vamos a decir que a usted le gustan las historias de la Biblia para niños, historias, de esas historias que le cuentan a los niños antes de dormir, usted adquiere un libro de esos en inglés y eso le ayuda bastante porque está a su nivel. Y usted va a sentir que comprende mucho. Aparecerá una que otra palabra que usted no entiende. Y luego que usted no entiende, la busca, la comprende y ya la adquirió en su vocabulario. Ya la tiene, ya se la sabe. Luego entonces pasaría a libros de estos libros que tienen un target de teenagers, que están dirigidos a adolescentes. Y así sucesivamente hasta que alcanza ya Les Miserables o El retrato de Dorian Gray o una de esas novelas tan famosas que son para adultos. Es el mismo proceso cuando hablamos de contenido visual, audiovisual. En la clase presencial que inició un grupo nuevo, yo les decía, lo que siempre le digo a todos los grupos, inicie con Cocomelon. Usted inicia con Cocomelon en el asunto del contenido audiovisual y usted va aprendiendo. Primero, se va a sentir bien porque va a sentir que entiende. Segundo, va a aprender inglés correcto porque es para niños y se lo enseñan con la mejor pronunciación del mundo, de forma correcta y le va a ayudar a su oído. Y a medida de que usted va dominando ese tipo de contenido, usted pasa a, bueno, si no le gusta Cocomelon, está Dora la Exploradora, que también es bastante lento y pregunta mucho. Y usted puede divertirse tal vez ahora, lo que no hacía en español. Y luego entonces usted pasa contenido a animaciones que duran 5 minutos, que tienen episodios de 5 minutos, de 6 minutos, como Bob Esponja o cualquier otra serie animada de 5 o 6 minutos. Y va poco a poco, ¿ok? Y luego entonces da el salto a series de adolescentes, ¿ok? Y luego entonces a series más formales. Aunque en el caso de las de adolescentes, yo saltaría de niño a adulto, porque las series de adolescentes podrían ser menos fáciles de entender por la cantidad de expresiones informales que usa. Por ejemplo, una serie como House, que es una serie que utiliza mucho lenguaje formal, médico, tiene mucho término técnico médico, que eso sería una limitante, pero, por ejemplo, Friends sería una buena serie para aprender el lenguaje informal de adultos, pero House yo siento que es bastante fácil de entender. La serie Suits, que es acerca de derecho, también es muy buena, usa muchas expresiones idiomáticas, hay muchas collocations en esa serie. Evidentemente, dependiendo del tipo de serie que usted elija, así va a ser de la cantidad de términos que van a abundar en esa serie. Entonces usted debe de elegir algo que le guste, porque usted va a aprender términos que tienen que ver con, si es Suits, de derecho, si es House, de medicina, si es Friends, pues muchos términos informales, etcétera, etcétera. Pero esa es la mejor forma, ubicarse en su nivel y ir avanzando, porque si empieza de golpe con lo de adulto, no es que no va a poder avanzar, le va a tomar mucho más tiempo, y usted no se va a detener cada vez que encuentre una palabra a anotarla, porque va a terminar cansándose, porque en una película o en una serie de 40 minutos, la cantidad de palabras que usted no va a conocer al principio va a ser bastante, y así en cada episodio. Entonces toma mucho tiempo así. Dígame, Lisa, no crea que no la vi. También le va a recomendar a mis compañeros, o sea, si le gusta, ¿verdad? Libros motivacionales, o sea, eso de motivación personal, un buen rico por pobre, o sea, que usan ejemplos de la vida real, y obviamente como de consejos. Entiendo que son palabras un poco conocidas igual.
Excelente recomendación, así es. Eso es una excelente recomendación. Como los libros de motivación personal intentan abarcar el mayor público posible, normalmente no suelen utilizar demasiados términos técnicos. Tienen muchas palabras sencillas porque la idea no es que le llegue a los que más saben, sino que le llegue al público común y corriente, porque al final quieren hacer ventas. Entonces, es una excelente recomendación esa. Si a usted le gustan los libros de motivación personal, búsquese uno corto. No se busque uno de Maxwell de 300 páginas, búsquese uno corto. Maxwell tiene unos pequeñitos ahí, si a usted le gusta Maxwell, ¿verdad? Si no, porque si empieza con un Maxwell de 300 páginas, créame, no lo va a terminar. Se va a cansar. Eso cansa, ¿ok? Usted no lo va a ver de que, wow, voy a leer, sino, wow, tengo que leer otra vez. ¿Cuántas palabras más voy a buscar? Entonces, usted busca uno cortito que tenga, creo que hay uno que tiene como 100 páginas y las páginas son pequeñas, que yo leí hace mucho. Creo que el que dice 101. Y es fácil, tiene muchas historias, como dice Elisa. Es muy fácil de comprender, vocabulario sencillo y asequible, y hace el trabajo. Pero la clave es leer en inglés algo, ver en inglés algo, con el objetivo de estudiar. En el caso de las canciones, pues demasiadas contracciones, demasiada informalidad. Usted sí la puede escuchar para aprender informalidades, pero si tiene que elegir entre el libro, el audiovisual y las canciones, enfóquese más en leer y en lo audiovisual que en las canciones, porque el nivel de informalidad que se maneja en las canciones podría ser una limitante en esta etapa en la que usted se encuentra para usted avanzar, ¿ok? Porque usted está aprendiendo inglés formal y el inglés de las canciones no está sujeto a reglas, está sujeto a lo que el intérprete quiera decir, como lo quiera decir, como rime. Dígame, Lisa. Un punto con el de las canciones es que ellos también dicen como es, tiene que rimar la canción. Sí. Ellos a veces dicen las palabras diferentes como debería de pronunciarse, entonces igual, yo lo uso como para entretenimiento las canciones, pero Sí. pues, no, como que no funciona tanto para uno aprender así. Otra cosa que yo estoy implementando, porque que, como te dice, uno tiene que buscar lo que uno entienda que le interese, porque por ejemplo yo empecé a ver Friends, y como es una serie, o sea, es fácil de entender, a mí sí yo entiendo muchas palabras, pero siento que esa carcajada como falsa, no sé, como de esas viejitas, series viejitas, como que no me enganchan, o sea, estoy buscando todavía una serie Sí. que me enganche un poquito, porque como está riendo cada rato, como que pierdo el hilo un poquito. Okay. Es que estoy intentando ahora, por ejemplo, yo tengo el celular en inglés, entonces hay como una opción que te aparecen noticias, como cuando tú ves lo que es el celular, te aparecen noticias, y yo como tengo en inglés, la noticia me aparece en inglés, entonces como que yo entro a la noticia, por ejemplo, de Trump dio su discurso de tal cosa, o decidió tal cosa, entonces yo lo que hago es entro a la noticia y literal, como que lo leo, para obviamente practicar esas palabras, y si encuentro algo que no veo, una palabra que desconozco, la busco, y así me mantengo como viendo, como uno lo desbloquea cada rato el celular, como que me mantengo con esa conexión igual de texto en inglés. Muy bien, muy bien. Eso es, son pequeñas cosas y todo suma, ¿ok? En mi caso yo, Friends y yo somos uña y mugre, como dicen por ahí, uña y mugre, sí. Es una serie que a mí me gusta bastante y que la he visto creo que ya unas 3 veces entera, porque la disfruto bastante, siempre me río. Y el inglés aprendí mucho de la informalidad con la serie, porque hablan mucho de manera informal, del inglés que normalmente se encuentra en la calle, que es el objetivo o donde se ambienta la serie. Pero sí, al final tiene que gustarle, busque una que le guste, que usted lo disfrute, porque el proceso de aprendizaje debe ser divertido. Yo siempre digo a los estudiantes que hay que verlo en un sentido como si fuese un juego que tiene reglas, que hay palabras que hay que saberse para jugar, que uno tiene que practicar para ser bueno en el juego, es decir, algo divertido, no como, wow, cuántas reglas, qué pesado, sino, wow, mira esta regla, qué interesante. Por eso ustedes siempre ven que yo les digo, miren, esto es divertido, este tema es interesante, porque realmente yo lo veo de esa forma. Porque en vez de bloquearme pensando
en lo pesado que puede ser. Lo veo sencillo, me predispongo a verlo sencillo, trato de resolver las dudas que pueda tener del tema y pasan los días, pasan las horas y ya es una tontería. Se convierte en una tontería. ¿Por qué? Porque uno está predispuesto a verlo sencillo. Pero si me predispongo a verlo complicado, entonces no avanzo porque ya yo mismo me bloqueé, yo dije que eso es complicado y mi cerebro toma esa orden y no avanzamos. Entonces, pero la idea es, para terminar, que busquen algo, lea algo, vea algo con ese objetivo, pero hágalo y sobre todo, consiga un compañero. Necesita un compañero. El hablarlo no es negociable. No es negociable. Usted puede aprender a leer en inglés de manera perfecta. Usted puede entenderlo todo y no hablar media palabra. Es decir, quedarse sumamente corto. Entiende muchísimo, lee muchísimo y lo ponen a hablar y no sabe conectar o, ¿verdad? Estar al nivel de lo que entiende. Es decir, lo que usted entiende y lo que lee está muy por encima de lo que usted puede expresar, que es el caso de la mayoría de la gente, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que buscarse un partner, hay que hablar con alguien, con quien sea, ya sea que sea un amigo, un vecino, un primo, hablar minutos, horas, todos los días, todo el tiempo que sea posible. Y si no, hable solo, pero hable, no se puede quedar callado. Dígame, Lisa. Yo me voy de pausa, realmente. O sea, yo estoy buscando juegos, estoy buscando aplicaciones. Entonces, otra aplicación que les puedo recomendar a mis compañeros es para mejorar el speak. Hello Chat se llama. Lo puedo mandar por el grupo. Sí, claro. Se hacen ahí sesiones donde tú, te unes a la sesión, obviamente con gente que tú no conoces, que tal vez se te hace más fácil porque no te da vergüenza. Sí. Y te encuentras personas que tienen el mismo nivel que tú, o simplemente si quieres estar de escucha y escuchar ahí como la gente tiene conversaciones normales, preguntándote gustos, hobbies. Entonces se lo vamos a dar a los chicos para que si se animan a hablar, ahí practican, y si quieren escuchar, también pueden escuchar conversaciones normales de personas que se conocen. Excelente. Hay otro aporte valioso de Lisa que pueden utilizar. La tecnología está ahí y nos da muchísimas ventajas. Queda de nosotros sacarle provecho. Hasta hay aplicaciones de AI que usted tiene que pagar, sí, pero es una inversión con la que usted puede practicar, que lo va corrigiendo a cada segundo. Es mucho más conveniente hacer lo que dice Lisa, porque el hablar con el AI puede ser agotador, porque cada mínimo error se lo va a corregir. Es decir, es mucho y puede ser abrumador realmente. Cosas que normalmente pasarían desapercibidas, él se lo va a corregir. Pero bueno, entonces chicos, hoy va a ser, pues, hoy era la última clase ya del inglés B2. Mañana, Dios mediante, va a estar disponible la última práctica y el examen, ambas cosas. Entonces, el próximo lunes no nos vamos a ver ya, para que puedan ponerse al día. Yo les voy a dar, si lo subo mañana, yo pienso hacerlo mañana, Dios mediante, sí o sí. Entonces, van a tener hasta la idea es que hasta el lunes, ¿ok? La práctica no va a ser muy larga, el examen va a ser como siempre, pero la práctica no va a ser muy larga para que puedan hacerlo a tiempo. La idea es que ya para el martes yo pueda estar publicando, entre el martes y el miércoles pueda estar publicando e iniciar el proceso del siguiente nivel, que es el último ya, ¿ok? Es el último ya y vamos a ver cómo podemos seguir profundizando y apoyándoles en este proceso de mejorar, conocer más del idioma inglés. Y quién sabe, podríamos agendar una clase totalmente en inglés en una de esas sesiones, si así gustan. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, nos mantenemos en contacto por el grupo. Y nada, esperemos que Dios mediante lo antes posible, probablemente hay una semana nada más de intervalo entre un módulo y otro. Mientras antes mejor, ¿verdad? Para que no nos enfriemos y no se nos olvide lo que ya hemos aprendido. Pasen muy buenas noches, chicos. Y see you maybe in a week. Okay? Take care. Goodbye and good night.
Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye. All right.